Al tablero con Fray Nelson. Tengo en mi mano una preciosa imagen de Jesucristo crucificado. La fe me enseña que la muerte dolorosa de este hombre en la cruz significa perdón para mis pecados, es el ejemplo para toda mi vida y es la fuente de mi esperanza en la eternidad. Pero ¿quién me dice todo eso? Me lo dice la iglesia. Pero en realidad murió, en realidad resucitó, en realidad hizo milagros. ¿Cuál es la verdad de la historia de Jesús? Algunos cristianos se han hecho esta clase de preguntas. ¿Es igual el Jesús de la historia que el Cristo de la fe? ¿Qué significa? ¿Se le puede creer a la iglesia? Te espero en Al Tablero con Fray Nelson Medina. El Jesús histórico. Estamos en nuestra tercera temporada en Al Tablero. Y hoy tenemos que abordar, por lo menos de una manera introductoria, uno de los problemas más fuertes en la cristología. El título lo dice todo: el Jesús de la historia. Jesús histórico. ¿Qué queremos decir con esta expresión? El Jesús histórico se supone que tiene que ser el verdadero Jesús. Y ya inmediatamente tú entiendes dónde está el problema. Si el Jesús histórico es el verdadero Jesús, entonces ¿qué pasa con el Jesús que aparece en los evangelios? Si el Jesús histórico es el verdadero Jesús, entonces ¿qué es lo que se predica en los púlpitos de las iglesias? Si el Jesús histórico es el verdadero Jesús, entonces esto es lo que toca predicar, la verdad de Jesús. Normalmente este título se complementa con otra expresión. Se dice que una cosa es el Jesús histórico y otra cosa es el Cristo de la fe. Fíjate que se presenta como una oposición, como diciendo, una cosa es el Jesús de la historia y otra cosa es el Cristo, o como quien dice, lo que nos han venido diciendo sobre Cristo. En este programa vamos a abordar este problema, es decir, ¿qué tan fiable es la iglesia para dar testimonio sobre Cristo? Y también tenemos que comentar qué tan fiables son los evangelios mismos para dar noticias sobre Cristo. Es decir, que este planteamiento tiene en su base una sospecha. Uno no hace esta clase de preguntas porque sí. Estas preguntas brotan de una sospecha. La sospecha de que no nos están dando la verdad sobre Cristo. La sospecha de que hay que buscar otro camino para llegar a la verdad de Cristo. ¿Y quiénes empezaron con esa sospecha? Los protestantes. A finales del siglo XV, y especialmente en los comienzos del siglo XVI, se da un fenómeno al que se suele llamar la Reforma Protestante. Hombres como Calvino, como Zwinglio y especialmente como Martín Lutero, verdaderamente se convirtieron en líderes de un movimiento de sospecha. Porque la iglesia católica, que era hasta entonces la que tenía, podríamos decir, presencia hegemónica en todo el occidente europeo,
les resultaba poco creíble. Hay que admitir que estos hombres, en primer lugar, no eran unos tontos, y en segundo lugar, sí que tenían algo de razón en su crítica. Porque cuando nosotros miramos qué es lo que ellos criticaban, por lo menos al principio de su sospecha, lo que ellos criticaban eran verdaderos excesos cometidos por la Iglesia Católica. Por ejemplo, predicadores hubo dentro de la Iglesia Católica que presentaban la salvación de las almas del purgatorio como el fruto de darle dinero a la Iglesia de Roma. Se dice entonces que algunos de los más hermosos edificios y de las más preciosas decoraciones que vienen de esa época, conocida en general como el Renacimiento, algunas de esas construcciones fueron logradas con limosnas, pero lo grave es que esas limosnas eran fruto de una predicación espantosamente ambigua, por no decir venenosa. Y lo que decía esa predicación, y eran predicadores católicos, lo que decía esa predicación era que con esas limosnas se podía ganar el cielo, o para sí mismo o para otras personas. Este es un crimen que ya está denunciado en los Hechos de los Apóstoles. Ya en los Hechos de los Apóstoles se habla de un hombre de nombre Simón, que quiso ofrecerle dinero al apóstol San Pedro para que Pedro le enseñara cómo era que se hacían esos trucos. Este Simón era Simón el mago, y él quería que el apóstol Pedro le enseñara los trucos, y le ofreció dinero. Eso se llama simonía, es el intento de comprar o de vender algo sagrado. Pues lamentablemente, y eso no lo puede negar nadie, a finales del siglo XV, a comienzos del siglo XVI, hubo clérigos que cayeron en simonía, algunos de muy alto rango. Entonces la iglesia se volvió sospechosa en el sentido de que la iglesia ya no parecía ser la casa de los discípulos de Jesús. Más bien parecía acercarse a la crítica que el mismo Jesús hizo, por ejemplo, cuando expulsó a los mercaderes del templo. En aquella ocasión, Cristo recordó un pasaje del profeta Isaías. Dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Es indudable que también en el siglo XV y en el siglo XVI ha habido grandes santos. La iglesia siempre ha tenido grandes santos, pero no podemos negar que hubo antitestimonios que causaron un daño salvaje en la iglesia. Y esos antitestimonios se refieren a cosas como la simonía, como ese pretender a base de indulgencias vendidas y compradas, pretender que eso servía para ganar el cielo para sí mismo o para ganarlo para los parientes del purgatorio. Entonces, la iglesia se puso en una condición de sospechosa, de indigna de la fe, indigna de la credulidad de las personas. Entonces un hombre como Lutero se pone a leer con atención la Sagrada Escritura y mira esas incoherencias de algunos católicos, porque no vamos a decir que era toda la iglesia, pero ciertamente era muy visible, porque esos pecados los cometían gente que tenía mucho poder. Y qué desastres sucedieron en aquellos años, incluso hasta la cumbre misma del papado. Es la época en la que encontramos a un papa como Julio II, que para defender los llamados terrenos pontificios no tenía problema en ponerse su coraza y salía a caballo en la batalla a pelear como cualquiera. Ese era un papa, Julio II. Y luego tenemos al Papa Borgia, Alejandro VI, del cual cuántas barbaridades se han descubierto. Por eso, cuando se hace un juicio histórico sobre ese tiempo, uno tiene que tener en cuenta que las incoherencias y los vergonzosos pecados de la gente de gran autoridad causaron un daño terrible
no solo escandalizando al pueblo sencillo, sino también hasta cierto punto motivando una reacción como la que se dio, de hecho. Lutero mira a esa iglesia corrupta, o por lo menos a esa jerarquía corrupta, y dice, eso no puede ser la casa de Jesús. Pero por otro lado, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Entonces yo puedo representar lo que quiso hacer Lutero de un modo muy sencillo. Yo puedo decir que si aquí está la iglesia, que la vamos a representar con este triángulo y esta cruz, y aquí encontramos a un hombre que se llama Martín Lutero. Martín Lutero se da cuenta, cuando mira a esta iglesia, se da cuenta de que ese no puede ser el camino. Por lo menos eso es lo que él piensa. Evidentemente, si Lutero hubiera visto también otros movimientos, otras obras del Espíritu que estaban sucediendo también en esa época, si Lutero hubiera pensado en que a pesar de esas llagas de la iglesia, también dentro de la iglesia estaba resurgiendo todo un movimiento de purificación interior, entonces Lutero hubiera buscado cómo ayudar a la iglesia desde dentro de la iglesia. Porque el problema es ese. Y yo desde aquí quiero hacer un llamado a la gente que cree que saliéndose de la iglesia está haciendo un favor o se está acercando a la palabra de Dios. Mira, cuando tú repites el error de Lutero, no estás haciéndole homenaje ni honor a Cristo. Estás destruyendo su cuerpo, lo estás dividiendo. Ya en vida de Lutero eran tantos y tantos los grupitos y grupúsculos protestantes, eran tantas las sectas y divisiones que ya él no pudo manejar eso. Se le salió de las manos. A mí no se me olvida una cifra. Hace 40 años se contaban 800 grupos, iglesias, sectas protestantes distintas, matriculadas como distintas en los Estados Unidos. Esa cifra se ha multiplicado por más de 100. Es decir, hay más de 80,000. El camino no es salirse de la iglesia, pero Lutero lo hizo. Lutero creyó que podía hacer este salto, que él podía saltarse la iglesia y caer directamente en la Biblia. Es decir, él pensaba que la Biblia podía salir volando desde el siglo I hasta el siglo XVI y que él no necesitaba de la iglesia. Entonces, por eso, el lema de Lutero era sola scriptura. Sola scriptura significa nada de iglesia. Sola scriptura significa quítenme los sacramentos, los clérigos, las instituciones, los rituales. Quiten 15 siglos, cancélenlos, pónganlos entre paréntesis que voy a dar un salto gigantesco, voy a llegar al siglo I. O lo contrario, voy a traer desde el siglo I la palabra de Dios que vendrá volando, inmaculada, intacta, intocable, va a llegar hasta mí. Pero eso no funciona, porque luego que tú tienes la Biblia ante tus ojos, la Biblia no se interpreta sola. A pesar de lo que diga Lutero, no se interpreta sola. Y por eso los protestantes nunca se ponen de acuerdo. Y por eso tienes los adventistas que dicen que el sábado, y tienes evangélicos que al contrario ven, no hay problema en el domingo. Y tienes calvinistas que predican la predestinación para condenación, y tienes pentecostales que no creen en predestinación para condenación. No se ponen de acuerdo entre ellos. Pero ¿cuál fue la raíz de todo eso? El querer saltarse la iglesia. Tenían razones para hacerlo, digamos que humanamente sí, pero el resultado fue desastroso. Pretendían saltarse la iglesia y se la saltaron, pero cayeron en el vacío. De este movimiento de sospecha, de este querer saltarse la iglesia, viene entonces la necesidad de buscar cómo llegar a Jesús por un camino diferente.
que no sea el camino de la iglesia. Eso es lo que está a la base de esta disyuntiva entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Cristo es fuente de respuestas y muchos hemos encontrado en Él una respuesta para nuestra vida. Pero Cristo también es fuente de preguntas y por eso nos interesan tus preguntas. Escríbenos a esta dirección. Mira, aquí en el centro ponemos el símbolo utilizado internacionalmente para los correos electrónicos. Y aquí dice al tablero, @cristovision.org. cristovision.org. Escríbenos, cuéntanos tus sugerencias, tus preguntas, tus testimonios, también los mensajes de ánimo que quieras dar a este programa o a Cristovisión. Gracias por tus palabras, gracias por tus preguntas. Así nos ayudas a dirigir esta tercera temporada, Cristología en Al Tablero, con Fray Nelson Medina. Quiero agradecer especialmente por todo el conocimiento que cada viernes usted nos transmite. Nos ayuda a comprender mucho de los misterios de Dios. Hoy quiero especialmente referirme al programa que fue sobre los Anahuim. Fue un excelente programa en el que usted nos mostró toda la historia del pueblo de Dios y la razón de ser del plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo concretó. ¡Qué buen programa! ¡Qué buen maestro! Gracias, Cristovisión, por permitirnos disfrutar de programas de tanta calidad. El Señor los siga bendiciendo y fortaleciendo. Qué programas tan buenos e importantes para conocer la palabra de Dios. Bendiciones. Se despide de usted una admiradora, Amparo Rodríguez. Padre, gracias y felicitaciones por su programa. Me encanta en un tiempo tan corto lo fácil que nos lleva por los recorridos de la Biblia y la pedagogía del tablero. Excelente. Nos hace entender todo tan bien que no quisiera que termine cada vez que lo veo. Dios lo bendiga. La aparente disyuntiva entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe es el producto de una sospecha. Porque con la expresión Cristo de la fe, lo que se quiere decir es lo que a uno siempre le ha enseñado la Iglesia, o lo que aparece en una lectura, llamémosla así, una lectura llana de los Evangelios. Mientras que el Jesús histórico sería como un intento de llegar a la verdad sobre Jesús, pero el que habla así está diciendo que el Cristo de la fe no me da la verdad sobre Jesús. O sea que lo que tenemos en el tablero nos ayuda a entender el proceso que se ha vivido. Se descartó a la Iglesia, básicamente desde la Reforma Protestante, cientos, millones de cristianos descartaron a la Iglesia como testigo autorizado sobre quién es Jesucristo. La Iglesia quedó descartada. Entonces, si la Iglesia no me puede decir quién es Cristo y qué es la fe, hay que buscar a Cristo, ¿cómo? Pues me voy a la Biblia. Pero resulta que en la Biblia también encuentro algunos problemas. Por ejemplo, si tú comparas minuciosamente el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Marcos, o Mateo y Lucas, te das cuenta que Jesús dice las cosas en cierto contexto en Mateo y en otro contexto en Lucas. A ver, un ejemplo sencillo. Las bienaventuranzas. ¿Cómo aparecen las bienaventuranzas en Mateo? Aparecen dentro de un conjunto, dentro de un discurso que está en los capítulos del 5 al 7 de San Mateo
y que se llama el Sermón del Monte. En cambio, en San Lucas, en el capítulo 6, las bienaventuranzas no son 8, sino que son 4. Además, Lucas agrega unas malaventuranzas o unos ayes. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Son 4. Eso no lo trae Mateo. Y además, Lucas presenta la escena en un terreno llano. Para Mateo fue en una montaña, para Lucas fue en un llano. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Otro ejemplo. Hablemos de las apariciones. Cristo resucitado se aparece varias veces, pero entonces unos evangelios cuentan unas apariciones, otros evangelios cuentan otras, y la cronología misma de las apariciones tampoco es tan sencilla. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento? Por ejemplo, el evangelista Juan nos cuenta que el día mismo de la resurrección Cristo se aparece a los 11, Judas Iscariote ya no estaba en la escena, y una semana después se aparece al grupo de los 11, pero ya completo, porque ya estaba Tomás. O sea, la primera vez no se le apareció a los 11, sino a los 10. Y 8 días después, el siguiente domingo, se aparece y está Tomás. Pero resulta que el único evangelio que cuenta esta historia, que es una historia de tanto relieve indudablemente, porque nos habla de un apóstol, el único evangelio que cuenta eso es el evangelio de Juan. Ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo dicen una palabra sobre esa aparición. Entonces, empiezan a suceder empieza uno a descubrir como disparidades. Hay un evangelio que habla de 2 multiplicaciones de los panes. Una de cerca de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y otra aparición de cerca de 7,000 personas. Pero resulta que en el evangelio de Juan solo aparece una multiplicación de los panes. Entonces, ¿fue una o fueron varias? ¿Cuántas veces fue Jesús a Jerusalén? Si uno lee el evangelio de Marcos, pues da la impresión de que el ministerio de Cristo empezó en Galilea y después se vino con su grupo hacia Jerusalén. Y prácticamente fue solo una. Pero si uno mira el evangelio de Juan, aparecen 3 visitas. Y de ahí viene la tradición de que el ministerio público de Cristo duró cerca de 3 años. Y por eso los 33 años de vida de Cristo. Porque Lucas dice que cuando Jesús empezó su ministerio, tendría como unos 30 años de edad. Entonces por ahí se saca que 30 que dice Lucas y 3 visitas a Jerusalén que dice Juan con motivo de la Pascua, pues entonces Cristo debió morir de unos 33 años. Pero resulta que el único evangelista que presenta las cosas así es Juan. Solo Juan nos habla de esas 3 visitas. Además, la expulsión de los mercaderes del templo, Juan la sitúa al principio del ministerio de Cristo. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas presentan esta expulsión de los mercaderes al final del ministerio público de Cristo, cuando ya Cristo va a Jerusalén prácticamente días antes de su pasión. Entonces, ¿cuándo fue al fin esa escena de los mercaderes? Este tipo de preguntas parecen muy difíciles de resolver con la sola Biblia. Entonces, los que van siguiendo este camino, que es lo que se llama el camino de la crítica, los que van siguiendo este camino, dicen, no, es que necesitamos no solamente pensar en la Biblia, sino que hay que buscar la historia. Entonces, ayudémonos de las fuentes extrahistóricas, ayudémonos de los evangelios llamados apócrifos, es decir, los que no fueron aprobados por la autoridad de la iglesia. Hay unos hechos de Tomás, hay un protoevangelio de Santiago, hay un evangelio de Pedro, hay una cantidad de evangelios llamados apócrifos. Y no son pocos, son decenas, sino centenares de ellos. Entonces los que dicen que la Biblia no basta porque resultan insalvables esos problemas, entonces dicen pues vámonos a la historia, vámonos a los apócrifos, vámonos a la arqueología, vámonos a las lenguas. Entonces vayamos al arameo, vayamos al siríaco, vayamos al copto, busquemos en esas lenguas cómo entendieron las cosas los cristianos de primerísima generación.
un protestante muy famoso, llamado Joaquim Jeremías, le dio curso a un proyecto que se llama Las mismísimas palabras de Jesús, ipsissima verba Jesús, se dice eso en latín. Busquemos qué fue exactamente lo que dijo Cristo. Y entonces estudiando los textos, exprimiéndolos, haciendo también algunas conjeturas, se intenta llegar a exactamente qué fue lo que dijo Cristo. Es decir, tratando de acercarse a lo que hoy en día nosotros haríamos con una filmadora, con una cámara, con una grabadora. Como no había grabadoras, como no había filmadoras en esa época, acerquémonos con los lentes de la historia, acerquémonos lo más posible a ese ideal. Y eso es lo que ha intentado la crítica. Pero resulta que en esa búsqueda histórica también hay una cantidad de contradicciones. Por ejemplo, algunos de los evangelios apócrifos empiezan a contar historias fantasiosas sobre Cristo. Quizás ustedes han oído aquella historia que salía en libros de lectura, que el niño Jesús hacía unos pajaritos de barro y apenas los terminaba, los soltaba y salían a volar. Pero, ¿realmente esas historias nos ayudan para comprender al verdadero Jesús? Si nos llenamos de todas esas fábulas, ¿estaremos conociendo mejor a Jesucristo? ¿O estamos conociendo más bien historias gnósticas, historias fantasiosas, que pueden decirse de cualquier líder o de cualquier Dios con D minúscula? Entonces viene el intento de utilizar la razón, la ciencia, el sentido común. Y entonces viene gente que dice, no, nosotros tenemos que olvidarnos de toda esa mitología. Tenemos que quitarle toda esa mitología. Y llaman ellos mitología a todo lo que no pueda ser explicado por la ciencia, dándole el juicio supremo, dándole el trono de honor a la ciencia. La ciencia moderna es la ciencia que puede decir qué es lo verdadero, qué es lo posible, qué es lo imposible. Y entonces aparece un hombre llamado Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann dice que se necesita un proyecto diferente. Y ese proyecto diferente es desmitologizar la Biblia. Es decir, quitemos de una buena vez todo eso que suena fantasioso, todo eso que la ciencia no nos autoriza a poner. Entonces, como la ciencia no tiene ninguna explicación razonable para el hecho de la resurrección, pues la resurrección es un mito y quitamos la resurrección. Como la virginidad de María, pues no se puede explicar fácilmente desde el punto de vista anatómico, fisiológico, entonces pues quitamos la virginidad de María. Como la multiplicación de los panes no se puede repetir en el laboratorio, quitamos la multiplicación de los panes, porque la multiplicación de los panes fue simplemente que la gente empezó a compartir. Como las aguas de los ríos no se parten por la mitad, quitamos entonces el cruce del Mar Rojo. Quitemos aquí, quitemos allá, quitemos. ¿Qué queda debajo de todo eso? ¿Cuál es el resultado? Después de ese proceso de progresiva mutilación de la Escritura, ¿qué queda? Queda muy poca cosa. No queda nada. Lo que queda es que parece que existió una persona llamada Jesús, que era muy generosa, que era muy buena persona y que contagió a otros para que también fueran buenas personas. ¿Y su sangre redentora? ¿Y su resurrección? ¿Es que no dijo San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe? ¿No son esas palabras que haya dicho el apóstol? ¿No valen nada? Todavía en nuestro tiempo andan por ahí algunos, incluso con títulos de maestrías y de doctorados, y escriben en grandes diarios y niegan la virginidad de María y niegan la resurrección de Cristo a nombre de esta misma historia, que es una historia protestante. El Papa Benedicto lo explica muy bien en su obra Jesús de Nazaret. ¿Hay algo útil en la crítica? Sí, nos obliga a tomar todos estos recursos, nos obliga a situar en un contexto mucho más claro la figura de Cristo. Sí, en ese sentido sirve, pero con demasiada frecuencia, y así podemos terminar este programa,
El único resultado de todo esto no es llegar a Jesús, sino llegar a los prejuicios del científico de turno, a los prejuicios de la época en que vive el escritor. Sí se puede sacar algo de esto, pero lo más precioso, la verdad de Jesús, no va a aparecer por esta obra de mutilación progresiva. Va a aparecer mejor si cada uno de nosotros, desde una experiencia profunda que también es racional, se acerca a este Cristo, lo experimenta y lo vive en comunidad. O sea que eso que hicieron aquellos de empezar por descartar la iglesia, ese es el gran error. Es ella la que, asumiendo todo esto, no negándolo, sino asumiendo todo esto, puede contarnos finalmente quién es Jesucristo, qué ha hecho Cristo por nosotros y qué podemos esperar de Él. Al tablero con Fray Nelson.